Los rasgos de una sociedad manipulada son los rasgos del absolutismo, del totalitarismo, de la indignación, bajo la supuesta flexibilidad, tolerancia y derecho, aceptación, inclusión, igualdad, todo aquello que sea un argumento crítico a ese adoctrinamiento se ve como una ofensa. Hay un argumento, hay una verdad y cualquier persona que se atreva a cuestionarlo, a pesar de que pueda dar argumentos totalmente lógicos, totalmente razonables, será denostado públicamente y casi siempre utilizando para ello palabras mordaza. Ese argumento es de un fascista, ese argumento es de un intolerante. La misma palabra que con la Santa Inquisición de herejía era una palabra mordaza, donde cualquier persona que pensara con libertad era acusado, era censurado y lógicamente era visto como un ciudadano de segunda, alguien no grato. Esta guerra o esta situación en la que estamos ahora mismo, que sí que podríamos describir como una guerra mundial, es una guerra que tiene un contexto cognitivo especialmente y económico. El resto de las cuestiones son secundarias, entiendo yo, pero fundamentalmente la guerra es una guerra cognitiva. Es una guerra donde están atacando directamente al pensamiento, al sentimiento y a la moral del ser humano. Evidentemente, la manipulación es una de las claves esenciales de toda esta guerra mundial. No es una guerra de misiles, no es una guerra de bombas, no es una guerra de disparos, pero sí que es una guerra cognitiva donde lo fundamental es la manipulación social. En cuanto a las técnicas ilegales que podríamos llamar, pues es todo lo que podemos hablar de la corrupción de los medios de comunicación. Evidentemente se le da apariencia de legalidad porque hay disposiciones de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, incluso disposiciones nacionales, pero no se puede entender que la libertad de expresión y la libertad de información pueda ser corrompida hasta ese punto. De hecho, ayer mismo en la Comisión Europea se hablaba de que toda esta tecnología de control informativo sí que restringe la libertad de expresión y la libertad de información, pero que es necesaria. Han ido socavando paulatinamente todos los derechos fundamentales, pero especialmente cuando llega la pandemia nos encontramos con una tecnología legislativa completamente arrebatada, contraria al derecho. De tal manera que las primeras normas que se establecen para controlar la pandemia son normas de tipo económico, que no pasan el filtro del Congreso, que no pasan el filtro del Senado, que no pasan un mínimo debate político, ni mucho menos social, y que comprometen a este país en deudas impagables. El resto de medidas restrictivas se ha oído mucho de la técnica legislativa, es decir, de construir leyes que se debatan en el Parlamento, y se ha ido más hacia los reales decretos, y eso constituye un fraude de ley. Si yo quiero crear una sociedad que pueda dividir y manipular con facilidad, lo primero que yo tengo que hacer es romper la unidad familiar, romper el vínculo, romper las relaciones de pareja que posteriormente pueden ser esa unidad familiar. Luego, por lo tanto, cuando yo voy a los colegios, estoy creando ese caldo de cultivo de una sociedad futura. Entonces yo a estos niños les voy a educar en que la libertad es una libertad sexual con absoluta desinhibición, con falta de vinculación emocional. Si tú tienes vinculación emocional, a lo mejor eres dependiente, si eres dependiente puedes tener un problema. Se les educa en la ideología de género, pero parece que ahora no podemos ser hombre o mujer, tenemos que tener una pluralidad de género que ya son 251 géneros, desde el género que fluye dependiendo de la atmósfera, y esto no es una broma, desde el neogénero, que es ese término que se utiliza para el género que no puede ser todavía determinado. Y estas cosas que bajo la flexibilidad y tolerancia únicamente hacen que los niños estén confundidos entre tanta tolerancia y flexibilidad, con una incapacidad de reconocerse, de identificarse y de vincularse.
El gobierno se ha empeñado mucho desde hace ya muchos años en convertir la educación en un asunto de Estado. Ya no es el interés superior del menor, por mucho que presuman de ello, ya es un interés estatal. No se trata de qué derechos tiene el niño o qué aprende el niño, sino qué le interesa al gobierno que aprenda el niño. Y uno de los aspectos más importantes en los cambios legislativos en cuanto a la autoridad escolar es que el niño aprenda aquellas cosas que los padres nunca le van a explicar. Cuestiones sexuales, cuestiones científicas o pseudocientíficas, cuestiones políticas, de lo que es correcto. Por ejemplo, esta semana veíamos un libro de texto donde se relacionaban los movimientos de disidencia y violencia antivacunas. Nunca ha habido un movimiento antivacunas ni nunca ha habido un movimiento de violencia antivacunas o disidente. Ese tipo de mensajes que la familia nunca va a dar a un niño son los que se han programado dentro de la estructura educativa, ¿no? ¿Para qué? Bueno, porque lógicamente cuando yo no me puedo vincular con el otro, cuando yo no puedo crear una unidad familiar, yo me voy a vincular con un grupo, me voy a vincular con un ismo. Y ese grupo, ese ismo, es muy fácil de manipular, es muy fácil de adoctrinar. El feminismo contra los hombres, los socialistas contra los comunistas, los ismos van a ser aquellos que se van a poder radicalizar con muchísima facilidad. Los niños, por lo tanto, son estos que tienen que ser confundidos, desvinculados y educados para esa libertad supuesta, para ese derecho supuesto que únicamente les llevará a tener pues, algo que ya el Instituto Tavistock empleó en la guerra de Vietnam, sexo, drogas y rock and roll. Podríamos decir que ahora es sexo, drogas y reggaetón, ¿no? Es adoctrinarles, lavarles el cerebro y llevarles, lógicamente, a una falta de pensamiento y a una falta de vinculación emocional.